Hay momentos en los que el silencio de Dios se siente más fuerte que cualquier respuesta. Oras, y no pasa nada. Esperas, y nada cambia. Crees, pero todo sigue igual. Y en ese punto, una idea peligrosa empieza a crecer por dentro. Dios llegó tarde. Pero quédate hasta el final, porque lo que vas a entender aquí puede romper una de las mentiras más profundas que carga el corazón humano. No es que Dios esté llegando tarde. Es que tú estás viendo el proceso desde un punto incompleto. Y eso cambia todo. Porque lo que parece retraso, puede ser preparación. Lo que parece silencio, puede ser construcción invisible. Y lo que parece ausencia, puede ser dirección que aún no entiendes. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí no solo hablamos de fe, hablamos de cómo entenderla cuando más duele. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que Dios estaba tardando demasiado? Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar cómo interpretas tu espera. La mente humana tiene un problema con el tiempo de Dios. Quiere respuestas inmediatas para procesos que están diseñados para transformarte. Y cuando eso no ocurre, aparece la frustración. Un joven puede orar por cambios concretos en su vida. Una puerta, una oportunidad, una solución, una dirección clara. Pero los días pasan, y nada parece moverse. Y en ese silencio, la ansiedad empieza a interpretar la historia. Si no pasa ahora, es porque no está pasando. Pero la fe no funciona así. Jesús nunca enseñó que la ausencia de resultados visibles significa ausencia de acción divina. De hecho, muchas de sus enseñanzas más profundas nacen en momentos donde nada parecía estar ocurriendo. Un campo sembrado no muestra fruto al día siguiente. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Significa que lo invisible está trabajando antes de lo visible. Y ahí es donde empieza el choque entre percepción humana y proceso espiritual. Un joven empieza a entender algo incómodo pero necesario. No todo lo que no ves está detenido. A veces está creciendo en un nivel que todavía no puedes percibir. Y lo que tú llamas demora, puede ser la parte más importante del proceso. Y cuando empiezas a aceptar que lo invisible también está trabajando, tu forma de esperar empieza a cambiar. Porque ya no esperas desde la desesperación, empiezas a esperar desde la confianza. Un joven nota algo distinto dentro de sí. Antes, cada día sin respuesta era una señal de angustia. Ahora, empieza a ser una invitación a la paciencia. No una paciencia pasiva, sino una paciencia que sigue caminando sin rendirse. Jesús habló muchas veces del tiempo del reino como algo que crece lentamente. Semillas, procesos, etapas. Nada de eso ocurre de forma instantánea. Y sin embargo, todo eso es real. Un agricultor no grita a la tierra para acelerar el fruto. Confía en el proceso. Riega, cuida, espera. Y esa espera no es vacío. Es trabajo invisible. Un joven empieza a ver su propia vida así. Lo que antes parecía estancado, ahora empieza a parecer sembrado. Lo que antes parecía silencio, ahora empieza a parecer construcción. Y ahí aparece una verdad que cambia la perspectiva. Dios no siempre se mueve al ritmo de tu urgencia, pero nunca deja de moverse en tu proceso. Y cuando empiezas a confiar en ese movimiento invisible, algo dentro de ti comienza a romperse suavemente, la necesidad de control inmediato. Un joven se da cuenta de algo incómodo. No solo quiere resultados, quiere tiempos exactos. No solo quiere respuestas, quiere explicaciones rápidas. No solo quiere fe, quiere garantías visibles. Pero Dios no trabaja desde la lógica de la ansiedad humana. Trabaja desde procesos que forman, no solo resultados que aparecen. Jesús lo mostró una y otra vez. Personas que esperaron años. Promesas que parecían demorarse. Momentos donde todo parecía detenido. Y aún así, el proceso no estaba muerto. Estaba en formación. Un joven empieza a notar algo en su vida cotidiana. Las cosas más valiosas que ha logrado no llegaron cuando las exigió, sino cuando estuvo listo para sostenerlas. Y eso cambia la pregunta interna. Ya no es solo cuándo llega, sino qué está formando esto en mí mientras espero. Porque el retraso, visto desde otra perspectiva, deja de ser ausencia de acción, y se convierte en preparación interna. Y ahí empieza un cambio profundo. Dejas de interpretar el silencio como abandono, y empiezas a entenderlo como construcción invisible. Y cuando empiezas a ver el silencio como construcción, algo en tu interior deja de pelear contra el tiempo.
Un joven empieza a notar que su ansiedad no venía solo de esperar. Venía de no entender lo que la espera estaba haciendo dentro de él. Porque esperar sin comprensión se siente como vacío. Pero esperar con propósito empieza a sentirse como formación. Jesús nunca prometió que el proceso sería rápido, pero sí prometió que no sería inútil. Y eso cambia completamente la forma de vivir los días. Un joven empieza a recordar momentos donde sintió que todo estaba detenido. Oraciones sin respuesta inmediata. Cambios que no llegaban. Direcciones que aún no se aclaraban. Pero al mirar atrás, empieza a ver algo distinto. Personas que llegaron en el momento correcto. Oportunidades que habrían sido destruidas si hubieran llegado antes. Versiones de sí mismo que aún no estaban listas para lo que pedía. Y ahí se entiende algo profundo. Dios no llega tarde. Llega cuando el proceso ya te ha preparado para sostener lo que pediste. Y eso duele a veces. Porque no coincide con la urgencia emocional. Pero protege a algo más grande que la urgencia. Tu crecimiento. Un joven empieza a ver que lo que antes llamaba demora, ahora parece cuidado invisible. Y cuando empiezas a ver ese cuidado invisible, la espera deja de sentirse como castigo. Se convierte en formación. Un joven comienza a notar algo que antes ignoraba. Hay cosas que, si hubieran llegado antes, habrían destruido lo que aún no estaba preparado para sostenerlas. Una relación, una oportunidad, un cambio grande de vida, una respuesta que parecía urgente. Y sin embargo, no llegó. No porque estuviera negado, sino porque el tiempo todavía no era el correcto para la versión de ti que lo iba a recibir. Jesús no actuaba desde la presión de las personas. Actuaba desde el momento preciso. En la boda donde el vino faltaba, no llegó tarde. Llegó cuando la necesidad estaba clara, pero la enseñanza también. Un joven empieza a entender algo que cambia su forma de ver su historia. No todo lo que no llega a tiempo humano está fuera de tiempo divino. A veces estás viendo el reloj equivocado, porque el reloj humano mide ansiedad, pero el proceso espiritual mide preparación. Y cuando empiezas a alinearte con esa idea, algo cambia dentro de ti. Dejas de pelear contra los días. Y empiezas a preguntarte qué está siendo construido en cada uno de ellos. Y cuando empiezas a mirar cada día como construcción, algo dentro de ti se vuelve más consciente, pero también más paciente. Un joven nota que ya no vive igual el paso del tiempo. Antes cada día sin respuesta era una carga emocional. Ahora cada día empieza a sentirse como una pieza en un proceso mayor. No porque todo sea fácil, sino porque todo empieza a tener sentido en otra escala. Jesús lo mostró en su propia vida. Hubo momentos donde la gente esperaba acción inmediata, pero el proceso era más profundo que la urgencia de los demás. Y eso incomodaba a quienes solo veían el presente. Pero los que entendían el proceso, veían algo distinto. Un joven empieza a descubrir que su vida también tiene ese tipo de estructura invisible. Lo que hoy parece lento, mañana puede verse como preparación perfecta. Lo que hoy parece vacío, mañana puede verse como espacio necesario. Y lo que hoy parece retraso, puede ser protección de algo que aún no sabes manejar. Porque no todo lo que deseas está listo para ti. Y no todo lo que llega antes de tiempo te construye. A veces, el tiempo de espera no es el problema. El problema es la falta de comprensión del proceso. Y cuando empiezas a entenderlo, algo cambia en tu interior. Dejas de exigir explicaciones inmediatas. Y empiezas a confiar en el desarrollo progresivo de tu historia. Y cuando empiezas a confiar en el desarrollo progresivo de tu historia, algo profundo ocurre, la ansiedad pierde fuerza. Un joven empieza a notar que ya no se rompe por dentro con la misma intensidad de antes. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no interpreta el silencio como abandono. Jesús enseñó que el reino crece de forma invisible, como algo que no se acelera con presión humana. Y esa lógica choca con la mente moderna, que quiere todo rápido, claro y controlable. Pero el proceso espiritual no responde a la presión, responde al propósito. Un joven empieza a ver algo en su propia vida. Hay etapas donde no hay respuestas visibles, pero sí cambios internos. Pensamientos que maduran, reacciones que se suavizan, decisiones que empiezan a alinearse. Y aunque no haya señales externas espectaculares, algo está cambiando dentro. Y ese cambio interno es parte de la respuesta que antes no podía ver. Porque no todo lo que Dios hace en tu vida es inmediato en resultados. Muchas veces es gradual en transformación. Y cuando empiezas a ver eso, la espera deja de ser un vacío.
Se convierte en un taller invisible donde tu vida está siendo ajustada sin ruido. Y ahí aparece una verdad que cambia la perspectiva. Dios no siempre acelera lo externo, pero siempre está trabajando lo interno. Hay procesos donde Dios no cambia la situación porque está cambiando la persona dentro de la situación. Y eso es lo más difícil de aceptar. Porque uno ora pidiendo salida, pero Dios responde con transformación. Pides que el problema se termine, y Dios empieza a trabajar en tu interior para que el problema ya no te destruya. Es como alguien que entra al fuego pidiendo que se apague la llama, pero lo que en realidad necesita no es menos fuego, sino convertirse en algo que no se queme. En la Biblia, hay una historia que no necesita adornos para doler y sanar al mismo tiempo. Un hombre justo, que lo perdió todo sin entender por qué. Sus amigos intentaban explicarle su dolor con frases simples, como si el sufrimiento pudiera resolverse con lógica. Pero el silencio del cielo era más pesado que cualquier respuesta humana. Y en ese silencio, la pregunta no era solo ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué está formando esto en mí que todavía no puedo ver? A veces, lo que parece abandono es Dios cerrando caminos que tu emoción no habría sabido abandonar sola. Puertas que dolerían abrir si Él no las cerrara primero. Como cuando alguien se aferra a una relación que ya se está desmoronando, pero insiste en quedarse porque el miedo a soltar es más fuerte que la paz de empezar de nuevo. Y entonces la vida empieza a empujar con situaciones incómodas, no para destruir, sino para liberar. Y en ese punto, la mente grita llegas tarde, pero el alma, si aprende a escuchar, empieza a entender otra cosa, estás siendo preparado. Hay decisiones que no puedes tomar desde la prisa, porque la prisa no discierne, solo reacciona. Y Dios no reacciona. Él forma. Por eso el proceso se siente lento, porque no está diseñado para darte lo que quieres rápido, sino lo que necesitas para no perderte cuando lo tengas. Y aunque hoy duela no ver resultados, hay una verdad que sigue sosteniéndolo todo. Lo que parece retraso, muchas veces es protección disfrazada de espera. Hay momentos donde Dios no está cambiando lo que ves, porque está cambiando la manera en la que ves todo. Y eso redefine el dolor. Porque ya no es solo esto me está pasando, sino esto me está formando. Como alguien que aprende a caminar en la oscuridad. Al principio tropieza, se frustra, quiere luz inmediata. Pero con el tiempo, algo cambia, ya no depende tanto de ver, sino de confiar en el terreno que pisa. La fe madura no es la que entiende todo, es la que sigue caminando sin entenderlo todo. Y eso es lo que el proceso busca. Hay puertas que no se abren porque tu versión actual no podría sostener lo que hay del otro lado. No por incapacidad, sino por construcción incompleta. Como un edificio que no puede recibir más pisos si los cimientos aún no han sido reforzados. Dios no retrasa promesas por crueldad, sino por diseño. Y mientras tú cuentas los días, Él cuenta los detalles que te están sosteniendo sin que te des cuenta. Un mensaje que no llegó a tiempo según tus planes, pero sí llegó a tiempo para evitarte una decisión impulsiva. Una oportunidad que se cerró, pero que te obligó a quedarte donde, sin saberlo, estabas siendo sanado. Una relación que terminó, y que en su ruptura evitó una vida entera construida sobre desgaste. Nada de eso se siente justo en el momento. Pero el proceso no está diseñado para sentirse justo, está diseñado para formar algo que dure. Por eso la espera no es vacío, aunque se sienta así. Es espacio. Espacio donde lo que eres se está alineando con lo que estás destinado a sostener. Y cuando finalmente miras atrás, entiendes que no era que Dios llegaba tarde, era que tú todavía no estabas listo para lo que pediste. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Hay una tensión invisible que acompaña todo proceso espiritual, lo que quieres ver ahora y lo que necesitas ser primero. Y en medio de esa tensión, la fe se vuelve una decisión diaria, no un sentimiento constante. Porque habrá días donde no sentirás nada. Días donde la oración se sienta como hablarle a una pared. Días donde mirar a otros avanzar te haga cuestionar tu propio camino. Pero incluso en esos días, algo sigue ocurriendo debajo de la superficie. Como un río subterráneo que no ves, pero que sigue moviendo la tierra desde adentro. En la vida cotidiana, esto se nota más de lo que parece. Alguien puede estar trabajando en silencio durante años, mientras otros parecen avanzar más rápido. Pero lo que no se ve es la profundidad de lo que está siendo construido en secreto: carácter, resistencia, claridad. Y cuando llega el momento de la expansión, lo que estaba oculto se vuelve evidente. La escritura lo deja claro en múltiples formas. Hay tiempos señalados, procesos de preparación, estaciones que no se pueden forzar. No todo lo que parece demora es negación.
A veces es solo alineación. Como cuando alguien espera una respuesta importante y todo parece detenido, pero en realidad muchas piezas están siendo movidas en lugares que no puede ver. Personas que aún no han llegado. Situaciones que aún no han madurado. Caminos que todavía se están formando. Y en medio de todo eso, Dios no está quieto. Está trabajando con precisión donde tú solo ves espera. El error es pensar que lo invisible es inactivo. Pero en el reino de Dios, lo invisible suele ser lo más activo. Por eso, el proceso no siempre se entiende en tiempo real. Se entiende en retrospectiva. Cuando miras atrás y descubres que cada no te estaba protegiendo de un sí prematuro. Y entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿por qué tarda tanto?, sino ¿qué estaba evitando que llegara antes de tiempo? Hay un tipo de madurez que no se aprende en momentos de abundancia, sino en los espacios donde nada parece avanzar. Es ahí donde el alma deja de depender de señales inmediatas y empieza a depender de una certeza más profunda, la fidelidad de Dios, incluso cuando el panorama no la confirma. Y esa fidelidad no siempre se siente como respuesta, a veces se siente como silencio sostenido, como cuando alguien atraviesa un desierto y cada paso parece igual al anterior. El suelo es el mismo, el aire es el mismo, el cansancio es el mismo, pero lo que no se nota es que, poco a poco, el interior deja de ser el mismo. En esos lugares, Dios no solo guía, también purifica la forma en la que uno lo busca. Porque hay oraciones que empiezan centradas en resultados, pero terminan centradas en presencia. Y ese cambio lo transforma todo. En la historia de muchos que han creído, hay un punto en común, la etapa donde nada parecía moverse, pero todo estaba siendo reordenado. Como si el cielo estuviera en silencio no por falta de acción, sino por exceso de trabajo invisible. Y en ese silencio, algo se rompe dentro de uno, la necesidad de controlarlo todo. Porque el control es una ilusión que se sostiene mientras todo responde rápido. Pero cuando el tiempo se estira, esa ilusión cae, y queda la confianza. Una confianza que ya no depende de lo que ves, sino de lo que sabes en lo profundo. Hay promesas que no se cancelan por el tiempo, pero sí se retrasan hasta que la persona que las recibe pueda sostenerlas sin destruirse con ellas. Porque no todo lo que llega temprano es bendición, y no todo lo que tarda es ausencia. A veces, lo que parece demora es el cuidado más preciso que no se ve desde abajo, pero que se entiende cuando todo encaja. Y en ese punto, el alma empieza a reconocer algo distinto en su propia historia. No estaba siendo olvidada, estaba siendo afinada. Hay procesos donde Dios no solo te prepara para recibir algo, sino para no perderte cuando lo recibas. Porque el mayor peligro no siempre está en la espera, sino en lo que ocurre cuando la espera termina. Hay bendiciones que, sin madurez, se convierten en carga. Y hay puertas abiertas que, sin carácter, terminan cerrándose desde dentro. Por eso el proceso insiste tanto, incluso cuando tú ya quisieras avanzar. Es como alguien que entrena para sostener un peso mayor. Si lo levanta antes de estar listo, se lastima. No porque el peso sea malo, sino porque el cuerpo aún no ha sido formado para soportarlo. Así funcionan muchas respuestas de Dios. No llegan tarde. Llegan cuando el interior puede sostenerlas sin romperse. Y mientras tanto, lo que parece repetición es en realidad fortalecimiento. Días parecidos, pruebas similares, silencios que se extienden, no como castigo, sino como construcción de resistencia. Como un árbol que no crece hacia arriba hasta que sus raíces han crecido hacia abajo. Y esas raíces no se ven, pero son las que determinan si el árbol permanece de pie cuando llega la tormenta. En la vida, muchas personas quieren resultados visibles sin procesos profundos. Quieren alturas sin raíces, respuestas sin formación, llegadas sin transformación. Pero el orden del crecimiento no negocia con la impaciencia. Primero lo invisible, luego lo visible, primero lo interno, luego lo externo, primero el carácter, luego la promesa. Y en ese orden, Dios no falla. Lo que duele no es la ausencia de movimiento, es la sensación de estar detenido mientras todo parece avanzar alrededor. Pero incluso ahí, hay algo que sigue avanzando, tú, aunque no lo percibas, aunque no lo sientas, aunque no lo puedas medir. Y un día, sin previo aviso, mirarás atrás y no verás retraso, verás preparación perfecta. Llega un punto en el proceso donde ya no necesitas tantas respuestas, porque empiezas a reconocer patrones. Patrones de protección, patrones de dirección, patrones de cierre que evitaban heridas mayores. Y entonces el corazón deja de interpretar todo como pérdida, y empieza a leerlo como guía.
No porque todo haya sido fácil, sino porque todo empieza a tener sentido desde una perspectiva más alta. Como alguien que sube una montaña y desde abajo, todo parecía caos, caminos sin lógica, vueltas innecesarias, pausas frustrantes. Pero desde arriba, cada paso tenía propósito, cada giro evitaba un peligro, cada pausa salvaba energía. El proceso espiritual funciona igual. Solo que la vista completa no se obtiene mientras estás dentro del valle. Se obtiene cuando ya has caminado lo suficiente como para mirar hacia atrás sin estar atrapado en el dolor del momento. En ese punto, la frase Dios llegó tarde pierde fuerza, porque se revela otra verdad más profunda. Nunca hubo retraso, solo había un orden que no entendías. Y ese orden no siempre es cómodo, pero sí es perfecto en su intención. Hay cosas que solo pueden ser entendidas cuando ya no estás desesperado por cambiarlas. Cuando el alma deja de exigir explicaciones y empieza a reconocer dirección. Es ahí donde el silencio deja de ser confusión y se convierte en lenguaje. Un lenguaje que no se escucha con los oídos, sino con la experiencia acumulada de cada paso anterior. Y entonces, lo que antes dolía, empieza a encajar. No porque cambió el pasado, sino porque cambió la manera en la que lo estás viendo ahora. Y en esa claridad, el corazón empieza a soltar una de las cargas más pesadas, la idea de que fue olvidado. Y cuando esa carga cae, algo se rompe, pero no en forma de dolor, sino en forma de libertad. La necesidad de controlar el tiempo desaparece. La urgencia de entenderlo todo se apaga. Y en su lugar queda una certeza tranquila, profunda, inquebrantable. No fui olvidado, fui guiado incluso cuando no lo veía. Dios nunca estuvo ausente en los momentos que más parecían silencio. Estaba trabajando en lo que tus ojos no podían alcanzar todavía. En lo que tu ansiedad no podía acelerar. En lo que tu lógica no podía comprender sin destruirte la paz. Porque hay procesos que no están diseñados para ser entendidos mientras ocurren, sino para ser reconocidos cuando ya te han transformado. Y entonces lo entiendes. No era que Dios llegaba tarde. Era que tú estabas aprendiendo a ver el tiempo de otra manera. Un tiempo que no se mide en ansiedad, sino en propósito. Un tiempo que no se rige por prisa, sino por formación. Un tiempo que no te abandona, te construye. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está empezando a cambiar. Tal vez no todo esté claro aún, pero ya no ves igual lo que antes te desesperaba. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene puede seguir iluminando procesos que todavía estás atravesando. Escribe en los comentarios qué parte de tu proceso estás viviendo ahora mismo, o qué tema te gustaría entender más profundo. A veces, ponerlo en palabras es el primer paso para entenderlo desde otra perspectiva. Y comparte este video con alguien que sientas que está en una espera difícil, porque hay personas que no necesitan más prisa, sino una nueva forma de entender el tiempo. Y recuerda esto, incluso cuando todo parezca detenido. Dios no llega tarde. Solo está asegurándose de que cuando todo llegue, tú también estés listo.